Hola mis amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Cacharel a descubrir una de las distintas versiones de Noah. Aquí lo tenemos. Y es que Cacharel, bueno, pues como montones de marcas, cuando llegan épocas del año como el verano, sacan ediciones de verano de sus distintas secciones. En este caso, esta es una edición del año 2018, en el que Cacharel sacó edición especial tanto de Amor Amor, Anaïs Anaïs y en este caso de Noah. Noah sale en la versión Lu Noah y vuelvo a repetir, 2018, porque hay otra versión que también se llama Lu, el cual también tiene ese nombre, pero es de un año distinto y composición distinta, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, mirad esta edición pues muy colorida, es uno de toilette y viene en 50 mililitros. Ediciones especiales, ¿no? Y os voy a ir contando que este perfume, cuando más lo he estado probando, además coincidió en una ola de calor, lo cual me hizo disfrutarlo muchísimo más, con lo cual encajo perfectamente este perfume para verano. Mirad qué bonito, y es que Noah siempre tiene esa cualidad de ser una perla en la que dentro mismo tiene esa perlita nadando. La vemos bien, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Me encantan las formas redondeadas en los perfumes y es muy bonito. No tiene tapón, ¿de acuerdo? Donde tiene para apretar es aquí en esta cosita que podría parecer el tapón, pero es donde hace su spray. Vamos a leer las notas y ya comenzamos. Perfume del año 2018 de la familia floral frutal con notas de salida de manzana verde y casis, notas de corazón, peonía y jazmín y notas de fondo almizcle y benjuí. En este caso tenemos un eau de toilette, el cual viene a durarnos sobre las 4 horas. Eau de toilette pensado para refrescar y en el momento en el que se nos evapora, pues reaplicar. Intensidad media, al principio un poquito más fuerte por esos primeros sprays, pero luego se queda en una intensidad media y estamos ante un aroma muy fresco, fresquito, que no solo a base de cítricos, porque no solo de cítricos vive el hombre, sino con esa manzana verde. No dudo que entre medias de esta manzana verde tiene un poquito de bergamota, con lo cual vamos a sentir frescor jugoso, frutal, donde esta manzana verde viene refrescada un poquito. Pero es muy interesante cómo el casis, esta planta, le va a dar ese toquecito ligeramente herbal, un poquito más verde a esa manzana verde, nos va a dar ese juego fresco, ligeramente verdecito, pero siempre muy refrescado. Posteriormente, cuando baja el primer momento de intensidad, sí que es verdad que la manzana tiene ligeros matices florales, ligeros. Es decir, sigue siendo un perfume sobre todo fresco, frutal, en el que vamos a sentir pequeños toquecitos florales, pero las flores, ni la peonía ni el jazmín, van a ser predominantes en el aroma de este perfume. Es decir, no me lo voy a poner o no me lo pongo y digo, huele a jazmín. No, esto huele a lo que es una manzana refrescada con cítricos, ligeros toquecitos verdes, y prácticamente va a ser así todo el tiempo en el que va a perdurar en nuestra piel. En este caso no es de esos perfumes que digas, ¡hala, qué mega locura! Porque claro, si nos ponemos en esta línea de Cacharel y demás, casi podríamos decir que es casi como un perfumito fresquito, frutal, tal, como las ediciones que muchas veces saca Nina Ricci de sus manzanitas. Así, tal cual. Para utilizarlo en verano, para utilizarlo para refrescarnos, para un poquito de línea de sport, de diario, de uso casual, ¿de acuerdo? Sin más problema y sin ser un perfume que verdaderamente vaya a pasar a la historia. Edición especial de verano, en este caso de 2018. No va a pasar a la historia, no va a ser lo más ni mejor del mundo mundial, pero cuando lo pruebas y lo descubres dices, qué rico, huele agradable, sin ser nada del otro mundo, pero que efectivamente cuando estás pasando momentos de mucho calor, realmente te apetece algo que no hace falta que sea una estridencia de aroma, no hace falta que sea lo más del mundo, sino que cuando te lo pones te refresca olfativamente, te sientes un poquito con menos calor y es muy agradable. Sin más ni más,
ni menos, tal cual. Bien, en este caso, pues esas pequeñas cositas que tienen los perfumes, en este caso, pues este perfume sí se puede sentir perfectamente femenino, pero no tiene un extra de dulces, o sea, no lo han super mega endulzado, por lo cual quizá y a algún chico le apetece probarlo y refrescarse también con él. En principio, línea femenina, ¿de acuerdo? Época del año, toda, pero vamos a marcarlo, por supuesto, en esa época de primavera-verano, porque en este caso, por supuesto, es un perfume muy refrescante, muy fresco, que nos va a venir genial para el calor, combatir el calor por medio del aroma. Edades, todas, de verdad que es muy fresquito esta parte frutal, no tiene nada que nos haga sentir ni raro, ni vintage, ni nada fuera de lo normal olfativamente, por lo cual es de ese tipo de aromas que si lo encuentras o lo tienes y tienes chicas jóvenes en casa, lo van a utilizar, también se van a refrescar y va a sentir muy bien, desde la más joven hasta la más mayor, que por supuesto también lo puede disfrutar. No tiene estridencias, no tiene cosas raras, a menos de que lo pruebes y digas, es que no me dice mucho, no me dice nada, pero realmente no tiene ninguna nota extraña con lo que digas, uy, es que es horrible. No, en este caso por supuesto que no. Así que, amores, ¿habéis probado este perfume? Contadme qué os parece, que por supuesto ya lo sabes, tu opinión es muy importante. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.